Eclécticamente. Imagina un mundo donde cada individuo es tratado con respeto incondicional, no como una herramienta para alcanzar un fin, sino como un fin en sí mismo. Este es el corazón de la filosofía moral de Immanuel Kant, un concepto que resuena con la idea de la dignidad humana y se entrelaza intrínsecamente con la libertad. Nuestra historia comienza en la Prusia del siglo XVIII, un periodo de intensos cambios intelectuales y sociales conocido como la Ilustración. Immanuel Kant, nacido en Königsberg, actual Kaliningrado, fue un producto y un influyente de esta época. La Ilustración, un movimiento que enfatizaba la razón y la ciencia como guías para la vida humana, desafiaba las estructuras tradicionales de autoridad y creencia. Fue en este contexto que Kant desarrolló su filosofía, una que buscaba establecer una base sólida para la moralidad y la libertad, apartándose del empirismo puro y del dogmatismo religioso de su tiempo. La antigua filosofía griega, según Kant, se dividía en tres ciencias: física, ética y lógica. La ética, o teoría de las costumbres, trata de las leyes de la libertad, diferenciándose de la física, que trata de las leyes de la naturaleza. A diferencia de otros seres, los humanos poseen la capacidad de la razón, un don que les permite no solo comprender el mundo, sino también moldear sus propias acciones. Esta capacidad nos distingue y nos otorga un valor único. En este siglo de la razón, el ser humano empezaba a ser visto como algo más que un mero súbdito de un rey, o que un mero instrumento de una voluntad divina. Sin embargo, Kant observaba que a menudo actuamos impulsados por deseos, metas y la búsqueda de la felicidad. La pregunta es si, ¿es esta la única manera de determinar nuestras acciones? Kant nos invita a considerar un concepto más profundo: el deber. Para Kant, una ley moral, para ser válida, debe llevar consigo una necesidad absoluta. El mandato "no debes mentir" no es válido solo para los hombres, sino para cualquier ser racional. El fundamento de la obligación no debe buscarse en la naturaleza del hombre, o en las circunstancias del universo, sino a priori en conceptos de la razón pura. Cualquier otro precepto que se funde en la experiencia no puede ser una ley moral, sino a lo mucho un imperativo provisional. Kant, en su búsqueda de un principio moral universal, realizó una crítica exhaustiva de la razón, tanto en su uso teórico como práctico. En su importante obra Fundamentación de la metafísica de las costumbres, explora la base de la moralidad, argumentando que ésta no debe fundamentarse en la experiencia o en las inclinaciones humanas, sino en la razón pura. El entendimiento, el juicio, el valor, la decisión y la perseverancia pueden ser buenos y deseables, pero también pueden ser dañinos si la voluntad que los utiliza no es buena. De igual manera, el poder, la riqueza, la honra, la salud misma y la completa satisfacción dan valor, pero también pueden generar arrogancia si no hay una buena voluntad que los regule. Para Kant, la buena voluntad es el único bien sin restricción, el único que es bueno en sí mismo, independientemente de los resultados que genere. A diferencia de las acciones motivadas por inclinaciones o deseos, una acción realizada por deber posee un valor moral intrínseco. Cuando actuamos por deber, reconocemos que somos seres racionales capaces de elegir nuestros principios y actuar de acuerdo a ellos. Este acto no se basa en el propósito que se quiere alcanzar, sino en la máxima por la cual ha sido resuelta. Esto significa que debemos actuar de tal manera que la máxima de nuestra acción pueda convertirse en ley universal. En otras palabras, una acción moral no busca un fin externo, como la felicidad o la aprobación, sino que encuentra su valor en su propia conformidad con la ley universal. Una metafísica de las costumbres es necesaria, no solo para descubrir el origen de los principios prácticos a priori en nuestra razón, sino también porque las costumbres están expuestas a la corrupción sin un estándar supremo para su evaluación.
Esta distinción es crucial para entender por qué la moralidad no puede depender de observaciones empíricas o sentimientos subjetivos. Aquí es donde la idea de ser humano como fin en sí mismo se entrelaza con la idea del imperativo categórico. Kant formula el imperativo categórico de varias maneras, pero todas ellas apuntan a la misma idea fundamental: actuar de acuerdo con máximas que puedan convertirse en leyes universales. Una de estas formulaciones es: obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Actuar moralmente significa no usar a otros como simples medios para lograr nuestros fines, sino tratarlos siempre como fines en sí mismos. Esto es porque la naturaleza racional existe como fin en sí mismo. Este principio, que se aplica a todos los seres racionales, es la base de la ley moral y, como tal, debe originarse de la razón pura. El imperativo categórico se distingue de los imperativos hipotéticos, que son condicionales y dependen de un fin particular. Por ejemplo, un imperativo hipotético podría ser: si quieres ser feliz, debes ahorrar dinero. En contraste, el imperativo categórico no está condicionado a ningún fin. No debes mentir, es un mandato absoluto. Los imperativos de la habilidad son técnicos, los de la sagacidad son pragmáticos y los de la moralidad son morales. Los imperativos hipotéticos son reglas de la habilidad y consejos de la sagacidad. Solo el imperativo categórico es un mandato o ley de la moralidad. Kant ofrece ejemplos prácticos para ilustrar este concepto. Por ejemplo, respecto al suicidio, quien contempla el suicidio se utiliza a sí mismo como un mero medio para escapar del sufrimiento, negando su valor como fin en sí mismo. Respecto a las promesas falsas, nos dice que quien hace una promesa falsa utiliza a otro como un medio para lograr sus propósitos, sin considerar al otro como un fin en sí mismo. Y respecto a no desarrollar nuestras capacidades y talentos, nos dice que ignorar el desarrollo de los talentos propios es también faltar al deber de tratarse a sí mismo como un fin en sí mismo, ya que no estaríamos usando nuestras facultades dadas por la razón para lograr un fin propio. Ahora bien, Kant plantea la idea de un reino de los fines, un concepto que describe un estado ideal, donde cada ser racional es a la vez legislador y súbdito de las leyes morales. En este reino, todos son tratados como fines en sí mismos y la autonomía de la voluntad es el principio fundamental. Esta autonomía significa que la voluntad de cada individuo se convierte en ley universal, no por la imposición de un poder externo, sino por la capacidad de cada individuo de darse sus propias leyes, guiadas por la razón pura. La moralidad es la condición bajo la cual un ser racional puede ser un fin en sí mismo y un miembro legislador en el reino de los fines. La habilidad, el afán, la gracia, la imaginación y el ingenio tienen precio, pero la fidelidad de las promesas y la benevolencia tienen un valor interior, un valor de dignidad. La autonomía se opone a la heteronomía, donde la voluntad está determinada por factores externos, como deseos, inclinaciones o autoridades externas. La heteronomía de la voluntad, es decir, la condición de la voluntad que se rige por imperativos que están fuera de ella misma, no se da a sí misma la ley. La ley se da por medio de la naturaleza del sujeto. La autonomía es el principio supremo de la moralidad. Es decir, la voluntad buena se da a sí misma la ley sin depender de objetos. La idea de una voluntad legisladora es lo que distingue al imperativo categórico del hipotético. La libertad es la base de toda esta construcción moral. Kant argumenta que somos libres en el sentido práctico, ya que debemos actuar bajo la idea de libertad, y esta idea es una condición necesaria para ser moral junto con la concepción de que todos los seres humanos, por nuestra dignidad intrínseca, somos fines en sí mismos y no meros medios de voluntades externas. No se trata solo de una libertad empírica, sino de una libertad trascendental, una libertad que nos permite actuar como si nuestras acciones guiadas por nuestra voluntad originada de nuestra razón fueran independientes de las causas que nos afectan.
Esta libertad implica que nuestra voluntad no está determinada por instintos o deseos, sino por la razón. Si se supone libertad de la voluntad, se sigue la moralidad. La libertad es una condición necesaria para la moralidad porque solo si somos libres podemos ser responsables de nuestras acciones. Es la libertad la que nos permite actuar de acuerdo con el imperativo categórico, es decir, la ley moral universal, y es esta autonomía de la voluntad lo que nos da dignidad. La libertad, en este sentido, no es la capacidad de hacer lo que nos apetezca, sino la capacidad de actuar según leyes que nos damos a nosotros mismos por nuestra propia razón. Kant reconoce que la razón humana tiene límites. Si bien podemos comprender la necesidad de la ley moral y la idea de la libertad como su condición, no podemos explicar cómo la razón pura puede ser práctica, es decir, cómo la ley moral puede motivar nuestras acciones. La razón pura, sin ninguna materia, puede dar un resorte y producir un interés moral, aunque este proceso sea incomprensible para nosotros. El pensamiento de Kant nos ha mostrado cómo la idea del ser humano como fin en sí mismo es mucho más que un concepto abstracto. Es un principio práctico que guía nuestras acciones y nos permite comprender el valor intrínseco de cada individuo. En este sentido, el respeto por cada individuo de la humanidad, y no tanto la búsqueda de la felicidad, es la base de una sociedad justa. La libertad, como condición de la autonomía, nos permite ser legisladores de nuestro propio destino, siempre y cuando actuemos de acuerdo con la ley moral universal. Al reconocer que todo ser humano es un fin en sí mismo, estamos reconociendo su dignidad y su valor inherente. Este reconocimiento es fundamental para la realización plena de nuestra humanidad. Y es este respeto por el proyecto de vida de todo ser humano como fin en sí mismo, es lo que nos permite construir un mundo más libre, justo y digno para todos. No olvides dejarnos tus comentarios. Dale me gusta, comparte y suscríbete a Eclécticamente para no perderte nuestras últimas actualizaciones.